Tokyo Blues, Norwegian Wood. Esta es una novela romántica escrita en 1987 por el escritor japonés Haruki Murakami. La historia se desarrolla al final de los años 60 y a principios de los años 70 en Japón. La trama es una trama única, ya que plantea matices importantes acerca del proceso de maduración tanto emocional como físico y psicológico. Aparte de que el libro toca temas cotidianos de una manera muchísimo más profunda, como lo son el suicidio, la locura, la sexualidad, la lealtad, la familia, la pérdida y la soledad. Algunos datos curiosos que no te puedes perder sobre esta obra. El primero, este libro está dentro de los 100 libros más vendidos del mundo, ocupando el lugar número 80 y con más de 12 millones de ventas. En todas sus obras, Murakami incluye vivencias personales y se describe a sí mismo, tal como lo hace en la obra de Tokyo Blues, en donde su personaje principal, Toru Watanabe, obtiene su primer empleo en una tienda de discos. Varias de sus novelas llevan el título de canciones de autores famosos como los Beatles. El título original en japonés de este libro es Norway no Mori, que es la forma habitual de traducir al japonés el título de la canción Norwegian Wood de The Beatles, compuesta por John Lennon y Paul McCartney. Por último, este libro fue llevado al cine y a la pantalla grande en el 2010. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio de Cultura Compulsiva. Así como han visto que tenemos nueva imagen, también tenemos nuevas personas en el staff y es un gusto darle la bienvenida a una querida amiga, lectora compulsiva también, igual que su segura servilleta, que se llama Isabela Hot. ¿Cómo estás, Isabela? Ay, muchísimas gracias, Felipe, sobre todo por la invitación y la verdad súper contenta de poder formar parte de Cultura Compulsiva con algo que nos encanta. Y hoy tenemos un libro, desde mi punto de vista, fundamental de la literatura más reciente, Haruki Murakami con Tokyo Blues. ¿Ah? No, y buenísimo libro, o sea, de verdad, gran libro, gran escritor, increíble todo lo que menciona. Creo que es un libro que te deja muchísimos aprendizajes y sobre todo el autor, creo que es un autor sumamente importante para la literatura. Es un autor que en un momento, sobre todo con esta novela, no fue nada querido en la literatura, en las letras de su país, porque les parecía a los japoneses, que son más tradicionalistas, ¿no? Más de, digamos, no tener unos cambios tan abruptos, les parecía incluso una especie como de traidor, en el sentido de que toda esta literatura que se había ido forjando, pensemos, no, los grandes nombres, Mishima, ¿no? Tanizaki, ¿verdad? Akutagawa, en fin, esos grandes nombres de la literatura japonesa. Este era un autor que les parecía que se abría demasiado a Occidente. Pensemos que el mismo título de Norwegian Wood es una canción de los Beatles, ¿verdad? Y es una canción bien importante para la trama, debido a que en realidad tenemos una novela que es una retrospectiva de los años de formación, de los años de la primera juventud de un personaje que se llama Toru Watanabe, ¿no? Pero este Toru Watanabe, que viaja de Alemania, escucha por los parlantes del avión una versión envasada, ¿no? Una versión como en MIDI de Norwegian Wood, y provoca lo que, bueno, casi es como un elemento cliché ahora, ¿no? Dentro de la literatura contemporánea, que es esta famosa Magdalena de Proust, ¿no? De Marcel Proust. Recordemos que Proust, cuando moja la Magdalena en el té, empieza a recordar una serie de eventos de su infancia y termina llamándose esa técnica literaria la memoria involuntaria, ¿no? Bueno, esta canción de los Beatles, Norwegian Wood, provoca que tenga todos estos recuerdos de cuando él era joven en el Tokio de los años 60, ¿no? Y que fue el Tokio que empezó a abrirse, digamos, hacia Occidente, cuando en realidad era un país muy hermético, ¿no? Entonces, tenemos un autor que no era, digamos, muy apreciado en su país en un comienzo. De hecho, era Kensaburo Oe, por ejemplo, que es premio Nobel de literatura, lo rechazó abiertamente, decía que esta es una literatura que es un divertimento nada más. Pero lo que permitió Murakami fue justamente hacer el puente entre Oriente y Occidente, debido a que él, además de enviar sus libros hacia Occidente, sobre todo hacia los Estados Unidos, entonces, bueno, es un autor que a partir de aquí, de 1987, de Tokyo Blues, esta historia fantástica, maravillosa, la verdad es una historia conmovedora que además te atrapa desde el principio.
empezó a abrir una ventana y después toda una puerta de acceso para libros que son absolutamente increíbles, ¿no? Y siento que eso es algo increíble, que rompa con esa tradicionalidad, por así decirlo, y que pueda meterle, ahorita que mencionas a Fitzgerald, pues Fitzgerald también está adentro de la novela, o sea, menciona muchísimos libros y muchísimos autores importantes, pues norteamericanos dentro de Tokyo Blues, y algo que pues siento que está increíble es que le ponga parte del título como, pues, o sea, que le ponga el título de una canción de los Beatles. O sea, siento que ahí rompe todavía más con esta segmentación de Oriente y Occidente. O sea, un escritor japonés que le ponga el título a su propia novela, a su propio libro, y que el título sea la canción de, pues, de otra cultura. Siento que eso es lo que rompe todo esto lo tradicional y que lo hace todavía, pues, más, que llama más al lector. No hay novela de Murakami, digamos, en donde no se detonen cosas importantes a partir de la audición de un disco, por ejemplo, ¿no? Toda esta música casi siempre occidental, ¿no? Tiene algunos referentes de cantantes japoneses y así, pero son muy, muy pocos, ¿no? Pero desde la música clásica, el jazz, ¿no? Hasta la música popular, el country, unos grupos, digamos, o más fuertes, ¿no? Como incluso los Rolling Stones, que aparecen en otros momentos, les sirven como para justamente presentar a personajes que lo que desean es, no de forma a lo mejor tan vehemente y revolucionaria, pero sí una ruptura con las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, por eso enganchó mucho, y si bien en un momento se consideró literatura juvenil, esta novela, por supuesto que trasvasa, ¿no? Las generaciones y se hace plenamente disfrutable, ¿no? Esta historia, además de un sujeto que él también repite, digamos, ese patrón de personajes tremendamente solitarios, que se acompañan con los libros y se acompañan con la música. Es decir, ¿qué imagen más bella hay la de un lector que está enchufado En su propio en su mundo música, también, ¿no? Y además claro. ocultándose la cara con el libro, digamos, ese es un modo, digamos, de protegerte ante el mundo, ante la hostilidad del mundo, ¿no? Entonces, esa idea del personaje solitario, que además que se llama Toru Watanabe, que va además entrando en uno de los mayores misterios para un varón, ¿no? Que precisamente son las mujeres, ¿no? Entonces, tiene como estas dos eh, mujeres misteriosas, una obviamente más hermética que se llama Naoko, ¿verdad? Y que acaba en un hospital psiquiátrico, y otra que se llama Midori, que es una explosión de la naturaleza, ¿verdad? Es una mujer que lo conecta, digamos, con el planeta Tierra, cuando él está en los libros y en la música, y en fin, ¿no? Es un cable a tierra, ¿no? Y lo bello también que tiene es que ya cuando va a visitar a Naoko en este hospital psiquiátrico, encuentra un personaje que es una mujer algo mayor, que se llama Reiko, que toca la guitarra, y justamente toca canciones de los Beatles, ¿no? Canciones de los años 60 en la guitarra. Entonces, tenemos una novela, digamos, de iniciación, no por nada nombra a Hermann Hesse, ¿no? Lo nombra bastante, y por lo tanto entendemos que esta es una Bildungsroman, ¿no? Una novela de formación, de cómo un personaje va madurando, pero siempre desde la retrospectiva de la adultez. Entonces, es casi, yo lo diría también, la novela de un superviviente, porque nombra a muchos amigos que lamentablemente optaron por el suicidio, ¿no? Al no poder soportar la vida de los adultos, ¿eh? Y entonces esta es la novela de un superviviente que, gracias a la música occidental, gracias a las novelas, gracias a las películas, porque nombra películas también, ¿no? Se pudo blindar para hacerse una existencia muy autónoma, lejos de lo que le marcaba la sociedad, ¿no? Justo, y creo que también la manera en la que o sea, la manera en la que lo cuenta el narrador, pues, que es el protagonista, o sea, lo cuenta como esta forma en la que él ve todo lo que sucede, o sea, él ve todo lo que pasa con, pues, con la muerte de su amigo, con lo que le pasa, más bien lo que ve entre las mujeres que le gustan, y siento que todo esto, no sé, creo que es algo increíble porque lo hace un narrador no solo protagonista, sino que también testigo de todo lo que está pasando y al mismo tiempo es testigo de su propio proceso de maduración y de su propio proceso de cómo llegó a donde está ahora. Porque justo como dices, es la historia de un retroceso y pues poder sentarte en tu vida adulta y poder recordar todo lo que viviste en tu juventud con tan solo una canción, creo que es algo súper valioso porque pues la juventud es única, ¿no? Y todo lo que narran y todo lo que cuentan es todos los sentimientos o muchos sentimientos que un joven llega a tener. Exactamente, sí. Y además otra cosa interesante es que
la propia vida de Murakami, ¿sí? Y con esto podemos ir cerrando, digamos, una charla tan rica que hemos tenido contigo, Isabela. Este, las novelas de Murakami tienen este componente, yo diría, más que autobiográfico, ¿no? Porque son cosas que realmente, digamos, pues él presenció, testificó, como dices tú, ¿no? Sería autoficcional. Es decir, así como tenemos temas, ¿verdad? Que se pueden aparecer como ficción, bueno, la propia vida de un autor puede convertirse en ficción, ¿no? Podemos corregir ciertas cuestiones de la vida que no nos gustaron, escribiendo una novela, haciendo una película, ¿no? Pintando un cuadro, en fin, ese es el poder también performativo de la ficción, ¿no? Y aquí aparecen, que es una de las cosas que a mí me parecen más fascinantes de Murakami, por obvias razones, y a ti también, que eres escritora, ¿no? Son reflexiones acerca del acto de escribir, ¿no? No, qué increíble. Ay, pues esperamos que les haya gustado este capítulo y primer capítulo de la temporada de literatura de cultura compulsiva. Felipe, un gusto poder hablar contigo y más sobre este escritor tan increíble que es Haruki Murakami. Y esperamos que puedan disfrutar de sus libros tanto como nosotros. Encantado, Isabela, de compartir a partir de hoy las cápsulas de literatura contigo, ¿sí? Y nos veremos en la próxima. Algún día la muerte nos tomará de la mano, pero hasta el día en que nos atrape nos veremos libres de ella. Yo pensaba así. Me parecía un razonamiento lógico. La vida está en la orilla, la muerte en la otra. Nosotros estamos aquí y no allí. 東京で誰かに会ってるの？その時は私に話してね。好きな人いる？